CUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Ya habíamos tenido aquí como invitado al autor de este libro, Querétaro en pie de lucha, Memoria de las izquierdas y luchas sociales en Querétaro, y lo volvimos a invitar porque está próximo a presentar el segundo tomo o segunda edición, o como le quieran llamar, de esta investigación muy larga, Querétaro, historia de lucha, izquierdas y luchas sociales en Querétaro. Él es el historiador Kevin Simón Delgado, que actualmente se encuentra estudiando el doctorado en la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán. Hola, Kevin. ¿Qué tal? Gracias, Ceci. Gracias por la invitación. Gracias. Un saludo a todos. Gracias a ti. Oye, pues, mira, tu proceso como historiador, yo te decía que es interesante porque además siempre lo dices, ¿no? Tú te educaste en una universidad, bueno, ya la Nicolaita, como que ya la revolución te hizo justicia y llegaste a la Nicolaita, que históricamente es revolucionaria. Sí. Pero de formación eres egresado de aquí de Historia y lo has comentado, que tenías como algunos profesores y profesoras más bien tipo queretano conservadores que siempre te decían el comunismo, el marxismo, pero eso ya ni existe, se cayó con el muro, ¿no? Junto con el muro de Berlín se cayó. Las izquierdas, qué perdedera de tiempo, pero si no vas a encontrar nada, si aquí ni existen. Y pues tan existen que con estos dos libros podríamos matar a alguien si lo descalabramos, ¿no? Entonces, platícanos, porfa, para empezar, porque esa siempre es una curiosidad que yo he tenido, ¿cómo es que Kevin Simón se interesa por las izquierdas y en Querétaro? Uh-huh. Bueno, supongo que me fui politizando en la licenciatura, gracias a lecturas, quizá no en efecto a profesoras y profesores. Gracias. Pero vaya, como sale, van agregando su granito de arena, un pensamiento crítico, ¿no? Digamos, cuestiones generales, ¿no? Pues para empezar, todas y todos eran críticos con la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso te va, digamos, encaminando hasta cierto grado. Y finalmente yo, por cuestiones, pues, de lecturas personales, ¿no? Y afinidades políticas, pues me fui acercando hacia las izquierdas, ¿no? Y bueno, pues por esa afinidad ideológica, dije yo, pues vamos a estudiarlas. Y primero, pues había empezado, supongo que cualquiera que empieza, digamos, a meterse a los aspectos regionales de este gran movimiento de movimientos, como son las izquierdas, pues supongo que empezamos por referentes más bien globales, ¿no? O nacionales, como el movimiento del 68, o el levantamiento. Tu tesis de licenciatura. Así es, ¿no? O el levantamiento del EZLN, ¿no? O la Revolución Rusa, ¿no? Como los grandes acontecimientos. Pero en un momento dado, pues empecé a voltear hacia acá, como quizá me sentía tal vez un poco aislado y necesitaba yo referentes más cercanos, y empecé a indagar a las izquierdas locales. Y sí, en efecto, un primer obstáculo era pues que me aseguraban que estas no existían, ¿no? Y apenas empiezas a indagar, al principio digamos que parecía que esta aseveración era cierta por el hecho de que pues, no había realmente artículos o libros al respecto, había muy poco, y sigue habiendo poco. Pero una vez que te metes a la fuente primaria, pues yo empecé a encontrar muchísima información. Entonces empecé después a entrevistar personas, me fueron, digamos, haciendo una red de informantes que se fue extendiendo poco a poco, y finalmente, digamos, fui develando para mí, ¿no? Quizá no para los militantes, aunque también más o menos, pero sobre todo para mí fui develando, digamos, esta historia mucho más palpable de una presencia de las izquierdas en Querétaro. Y digo que también para los militantes, o quienes habían participado, porque también, curiosamente, cuando me les acercaba para hacerles una entrevista, pues más de uno me dijo, ¿y cuáles izquierdas? ¿No? Así como, ¿por qué quieres? O sea, ni ellos conocían bien a bien la historia a la cual formaban parte, ¿no? La conocían de manera fragmentada, únicamente en la organización o lucha en la que hubiesen participado, pero no conocían las demás, ¿no? Y por ende también las ninguneaban, ¿no? También, claro, es algo muy clásico en las izquierdas, hay un canibalismo ahí político, donde como que rechazan la injerencia de las demás, ¿no? Pero en realidad sí hay una presencia constante y sonante de las izquierdas, claro, con sus matices, desde la década de los 40, 50 en Querétaro hasta la actualidad, ¿no? Entonces, esos dos libros y un tercero que aún falta, que bueno, ya está listo, pero falta imprimirlo, que es otra historia,
pues digamos, nos hacen esa panorámica de una gran diversidad de organizaciones y luchas sociales de izquierda. Y fíjate que infiero que por esto de la perspectiva histórica, pues ellos como estaban viviendo en ese presente, esa pequeña lucha desde su perspectiva, infiero que no había llegado como el historiador que había dimensionado, ¿no? Ya a la luz del tiempo, del espacio, de integrar todos estos movimientos, yo creo que también, como dices, les cambiaste la visión, ¿no? De, ay, canijo, yo era una arena de un mar que no había visto así, ¿no? Sí, ciertamente. Siempre quien vive la historia desde el presente actual, para ser redundantes, pues lo común es que no hagas esa dimensión y que sí necesitas, digamos, a quien que llegue y haga esa perspectiva histórica y pues sí, de repente te ves ahí retratado de manera que pues no te esperabas, ¿no? Y supongo que para más de uno ha sido gratamente sorprendente. Y para otros también, no, también hay que decirlo, como que se esperaban que su papel como organización tuviese más peso de la que quizá históricamente llegó a tener, ¿no? O sea, sin demeritar ni mucho menos, ¿no? Pero vaya, es una cuestión de dimensiones y perspectivas en función de qué tan cercana e intensamente lo viviste a cuando llega alguien, digamos, externo, como sería mi caso, para, digamos, retratarlo de cierta modo con las fuentes que tuve a mi alcance, ¿no? Porque pues, sabemos que la historia no puede reconstruirlo todo, ¿no? Esto es imposible. Entonces reconstruimos a partir de nuestras fuentes documentales, entonces va un poco moldeándose en función de las mismas, ¿no? O sea, obvio no pude entrevistar a todo mundo, sería imposible hacerlo, ¿no? No pude revisar todas las fuentes que se han ido perdiendo. En la prensa hay muchos números, ¿no? Hay fechas que están pues, extraviadas, ¿no? Entonces ahí es como un queso gruyere, ¿no? La reconstrucción de la historia. Y bueno, no tanto uno tiene que lidiar con eso. La ventaja es que es historia un tanto reciente, entonces todavía tienes los testimonios de quienes participaron, pero además hay otra fuente que yo siempre te envidio, porque aunque tú dices que sí es un poco bobalicona porque no tiene como estos niveles de espionaje de la KGB o de, ¿no? De gente así como muy preparada para hacer verdaderamente este espionaje, finalmente yo creo que también te has de haber encontrado cosas interesantes en el fondo de la Dirección General de Seguridad del Archivo General de la Nación, que no se abrió hace mucho, y que ahí puedes consultar estas fichas, ¿no? De los espías, o ¿cómo se llamaban? ¿Agentes de seguridad? Pues sí, la policía política, ¿no? Los agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Y esa es una de tus fuentes, que siempre reparo en eso, porque además no ha sido, para el caso de Querétaro, esa no es una fuente que ha sido muy consultada, ¿verdad? No. Entonces, me atrevería a decir que tú eres de los primeros en indagar cómo nos espiaban, ¿no? Sí, en el caso de Querétaro, pues sí, muy posiblemente. Ok. Y la diferencia, Kevin, a mí me gustaría que los televidentes se acercaran a estas obras, porque de verdad no es porque tú estés aquí, pero creo que valen mucho la pena. Gracias. Por el tratamiento que les das, las fuentes, etcétera. Y platicábamos fuera de cámara que en Querétaro, en pie de lucha, no es que tengan un seguimiento o un corte cronológico, ni temático, más bien como que son tópicos, ¿no? Sí. En este es, pues en general, el sistema político mexicano PRI, ¿no? Porque si no, pues no se entienden las luchas, los desaparecidos, la guerra sucia, etcétera. Los electricistas, la lucha de los telefonistas, de los médicos, las estudiantiles, la toma del patio barroco, etcétera. Sí. Y luego en esta te clavas más en la historia de los partidos de oposición y de izquierda. Así es. Entonces, en platícanos de qué partidos estamos hablando, del PSUM, del Partido Comunista, del Partido de los Pobres, y cómo es que en Querétaro se aterrizan estas luchas. Sí, se trabajan ahí 7 partidos políticos, si las cuentas no me fallan. Es el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México, ¿no? Que es una combinación ahí de partidos, el Partido Mexicano Socialista, 2 partidos que eran considerados satélites del PRI y que los problematizo un poco, los pongo ahí en su contexto, como el Partido Popular Socialista y el Partido Socialista de los Trabajadores. Los trotskistas, el Partido Revolucionario de los Trabajadores,
el PRT, y finalmente el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Esas serían las organizaciones en las que indago. Y bueno, todas las intenté trabajar con estas tres fuentes principales, ¿no? Testimonios de las y los protagonistas, el fondo de la Dirección Federal de Seguridad, hasta donde alcanzó, ¿no? Que el fondo concluye en 1985, ¿no? Porque ahí, en ese año culmina sus trabajos este aparato y después da paso a otro más, y digamos los documentos de la Policía Política Mexicana del 86 a la fecha no están consultables, ¿no? O sea, después es el CISEN. Sí, ahí está, digamos, hay un intermedio, pero digamos que sí, ¿no? O sea, se da paso a otra organización, viene el CISEN y bueno, ahora el CNI, y a esas no tenemos acceso. Entonces el archivo va de mediados de los 40 a 1985. De repente ahí en el despiste te sueltan algún otro documento que no deberían de soltarte, del 86, 87, pero normalmente culmina en el 85. Y bueno, la tercera, digamos, gran fuente, que es en realidad un cúmulo de muchas, pues sería la prensa, ¿no? Porque en la prensa cabe un poco de todo, ¿no? La prensa oficialista, la prensa independiente, la prensa militante, ¿no? Entonces tenemos ahí muchas voces, digamos, ahí, ¿no? Entonces, vaya, la idea fue reconstruir sus historias. Es así de manera, digamos, cronológica, pero en efecto cada capítulo se entiende por sí solo. No necesariamente tienes que leer el anterior para entender al posterior, ¿no? Entonces, ciertamente no hay esa cronología. Uno puede elegir el capítulo que más le interese y creo que hasta puede hacer más ligera la lectura de ese libro tan pesado, ¿no? El quizá brincar, ¿no? Y bueno, hay otros dos capítulos, uno sobre la lucha del movimiento armado socialista, las guerrillas en México, cómo impactan en Querétaro, y un capítulo sobre la lucha obrera, que también fue bastante considerable, me parece, esa lucha, pues con toda la industrialización acelerada que vive la entidad, o principalmente la ciudad de Querétaro, pues en los 70, 80 se viven decenas de huelgas y grandes manifestaciones, pues bastante considerables, creo yo. ¿Qué más te iba a preguntar? La prensa. Fíjate que pues los que ya tenemos tiempo aquí sabemos cómo opera la prensa, pero tú lo develas así como de manera muy desencarnada. O sea, platícanos de esa prensa, por favor, porque en los 60, 70, 80 hasta ayer, la prensa pues sí jugaba un papel muy importante. Ellos se autodenominaban ahí humildemente el cuarto poder, ¿no? Sí, sí. Y efectivamente obedecían a los otros tres poderes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la impresión de Kevin, la sensación del Kevin historiador ya cuando se pone a sistematizar lo que dice la prensa? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿De qué prensa estamos hablando? Bueno, normalmente ese tipo de prensa, ¿no? Le hace el Diario de Querétaro, Noticias, ¿no? Que son, digamos, los que más años llevan en este negocio, ¿no? No creo que lo vean como un bien social, alguna cuestión por el estilo. Hay, por supuesto, muchos más que han aparecido y desaparecido, pero en general se han mantenido, me parece, como voceros, en efecto, de los otros tres poderes, ¿no? Y esto se nota incluso en sus directores, en sus líneas editoriales, en las que pues, se sintetizan, digamos, en estas figuras, pues todos estos poderes, ¿no? Era muy común que el director fuese a su vez militante o funcionario del PRI, o que fuese a su vez empresario que se abría las puertas a través de los compadrazgos de este PRI gobierno, ¿no? Entonces eran los medios de comunicación impresa, aunque también por supuesto la radio y la televisión, pues digamos eran parte de ese sistema político. Del Estado mexicano. Pues del Estado mexicano, en efecto, ¿no? O sea, las nóminas en muchas ocasiones se pagaban desde el Estado, ¿no? La misma publicidad un poco, pues sabemos que hay una relación ahí de dependencia que limita la cobertura, la libertad de expresión, ¿no? Que si bien las cacarean constantemente a lo largo de los años, pues su ejecución pues no ha sido tal, ¿no? Ha dejado mucho que desear, ¿no? Por supuesto, esto en términos muy generales, de periodo en periodo, ¿no? Es decir, de sexenio en sexenio, de repente se van decantando ciertos favoritismos y se van abriendo, digamos, ciertas válvulas de escape, si se quiere, ¿no? Y van surgiendo de repente, con todo en contra, periódicos que han buscado, digamos, abrir espacios a otras voces, ¿no? Y esto en muchas ocasiones ha orillado a que estos periódicos oficiales, por temporadas, digamos, también quieran, digamos, sacudirse pues las lagañas y las telarañas que se le han ido acumulando con el tiempo. Entonces es realmente una relación, diría yo, en realidad más compleja,
pero que en términos generales pues es como bastante evidente que pues han sido sobre todo voceros o le han dado mucha mayor cobertura a lo que el Estado dice y no a, digamos, a los intermediarios de la sociedad civil, ¿no? Entonces creo que eso es como bastante evidente. Y en ese sentido, ¿qué tratamiento le dan, sobre todo en este periodo de la guerra sucia? Por ejemplo, a los guerrilleros, a los partidos de izquierda, ¿qué dicen de ellos? Normalmente se les denosta. En primera, la cobertura suele ser ínfima, sino que de plano inexistente. Es bastante curioso que en procesos electorales, por ejemplo, pues no existen los partidos de oposición, de izquierda. Simplemente no aparecen. Es como si la contienda fuera el PRI contra sí mismo, ¿no? Contra su inminente victoria, y quizá a pie de página va apareciendo el PAN hasta que va, digamos, ganando más y más cobertura. Pero los de izquierda normalmente han estado ausentes o se les da mucho menor espacio. Pero cuando se les daba espacio, también era para criticarlos, ¿no? Desde la editorial de cada periódico, ¿no? Digamos, el mensaje de cada mañana que ponían en sus periódicos, pues a criticarlos, ¿no? O a denostarlos en las coberturas, digamos, tergiversando sus campañas o cuestiones por el estilo. Poco a poco, reitero, se va, digamos, a ir quitando, digamos, estos vicios, ¿no? Hasta cierta medida, pero, digamos, en términos generales está esta actitud de denostar. A los guerrilleros, pues ni se diga, ¿no? Eran terroristas, ¿no? Sí. Eran terroristas, delincuentes. A ver, danos los adjetivos. Pues es que algunos son, en plan, insultos, ¿no? Entonces, pero vaya, en general, terroristas o desadaptados sociales, antimexicanos, ¿no? Traidores a México, que traen ideologías exóticas, ¿no? Le hace Unión Soviética, Cuba, China, sin importar que realmente, en realidad, el Estado mexicano tenía pues una buena relación tanto con la Unión Soviética, con Cuba o China, ¿no? Pero digamos que jugaban a este doble juego, ¿no? De criticarles cuando llegaban sus ideas, ¿no? O cierta parte de sus ideas a influir en organizaciones sociales mexicanas, pero por otro lado la relación en realidad por ejemplo, con Cuba, pues siempre fue maravillosa, ¿no? Entonces tenían, digamos, este doble discurso. Ok. De los guerrilleros, en Querétaro, tú consignas en este libro, sí, efectivamente hubo, bueno, recuerdo 4. 2 que son Glicerio Gaeta y otro compañero, pero que venían de la guerrilla, de donde sí hubo guerrilla, sí. Y ya vinieron como a jubilarse, dices, poco, con ironía, sí. ¿no? Acá. Pero otros 2 que sí eran queretanos y además queretanos de esos de rancio abolengo y que quién sabe qué les pasó. En el ADN, que se van a la UNAM y luego son guerrilleros. A ver, platícanos de esos 4 casos. Sí, bueno, los 2 queretanos, originarios de San Juan del Río, son Rigoberto y Carlos Lorenze López. Ambos aún viven, yo pude localizar y hablar con Rigoberto. Con Carlos también lo localicé a través de su hermana, pero él no quiso compartir su testimonio, ¿no? Lo cual también es muy respetable y entendible. Y en efecto, bueno, su familia no diría que es como de rancho abolengo, pero ciertamente posteriormente hubo, curiosamente, ¿no? Militantes del PAN, ¿no? Entonces, digamos, tenían en esa misma familia a militantes del PAN que llegaron a ser dirigentes del PAN y a su vez a estos 2 hermanos que pues fueron comunistas, ¿no? Que además se inclinaron por la vía armada. Y sí, en efecto, ambos estudian sus primeros años en Querétaro. Rigoberto incluso, si la memoria no me falla, empieza a estudiar aquí en la UAC, pero ambos se van a estudiar a la UNAM, periodismo, y es ahí donde van a fundar el Frente Urbano Zapatista. Eventualmente Carlos es el primero en caer en la cárcel y después de que se secuestra al cónsul británico en Guadalajara, otra organización guerrillera, a cambio de la liberación de este diplomático, demandan, exigen la liberación de 30 guerrilleras y guerrilleros, y entre esos 30 va Carlos. Entonces el gobierno mexicano les da un avión, salen, digamos, de las cárceles en las que estaban repartidos en el país. Él estaba en Lecumberri, esta famosa cárcel, y él parte al exilio a Cuba. Pasa varios años en Cuba, eventualmente se va a Italia y amnistiado regresa en los 80 a San Juan del Río. Y tengo entendido que ahí sigue. En el caso de Rigoberto, él cae un par de años después. Él tiene una militancia más prolongada y con más organizaciones. Eventualmente, digamos, terminará siendo como parte de las bases de apoyo de Lucho Cabañas y el Partido de los Pobres, pero finalmente
alrededor del 74 también cae, también va a la cárcel de Lecumberri y eventualmente también sale amnistiado. Con el paso de los años, él se reintegra a la lucha política, a diferencia de Carlos, que según entiendo se retira absolutamente. Rigoberto sí sigue participando, pero en los partidos políticos. Él militará muchos años en el Partido del Trabajo y será pues, de sus principales dirigentes, del cual ahora, tengo entendido, también ya se retiró, ¿no? Entonces tenemos sí esas experiencias que, reitero, pude reconstruir a partir del testimonio, prensa y de FESE. En el caso del compañero Glicerio Gaeta y... Gaeta y Julio Melchor, ellos, bueno, no son de Querétaro, ¿no? Tienen una participación en Morelos, bueno, Gaeta primero en San Luis Potosí, brevemente, y finalmente ambos en Morelos. Ambos caen presos, de hecho, el mismo día, en el mismo operativo, y van a la cárcel, se reintegran a la lucha política con los trotskistas del PRT, pero ellos llegan a Querétaro ya en los 80 amnistiados, siguen participando con el PRT, organizaciones campesinas, pero ya en la lucha armada ya no. Entonces, digamos, es como un epílogo, un poco como para cerrar ese capítulo. Pero me parece llamativo también cómo Querétaro ha sido zona de paso, ¿no? De establecimiento de repente para varios militantes. Hay otro queretano también de San Juan del Río, curiosamente, que también participa con el Partido de los Pobres. La cuestión es que él solo nace en San Juan del Río y, según yo, nunca vivió ahí, ¿no? Como que nació y a muy temprana edad se va a Guerrero o se lo llevan a Guerrero, y es allá donde estudia y es allá donde se mete al Partido de los Pobres y ahora está en calidad de desaparecido. ¿Quién es? Es un Alcocer, es el apellido. Ya. Pero no es de los Alcocer de los viejos o de más arraigo, pero ahí está el nombre. Ahora sí que me disculpo con el nombre, pero ahí está. Entonces él, digamos que la relación con Querétaro es mucho, muy distante, ¿no? Y bueno, en cuanto a participaciones de organizaciones, pues el Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR, la famosa organización que se entrena en Corea del Norte, pues tuvieron una casa de seguridad aquí en Querétaro, por ejemplo. Entonces, digamos, son ¿eso lo algunos de los encontraste en episodios. la prensa o...? En la DFS. No trascendió nunca que aquí había No. una casa de seguridad. No. Ok. Entonces, digamos, son algunos de los episodios que se retratan en ese libro de Querétaro, Historia de Lucha. Fíjate que se dice muy fácil, bueno, como hablamos del pasado, muy fácil decimos los historiadores, y estuvieron en Lecumberri, ¿no? Y los agarraron y los tuvieron en una casa de seguridad. Pero tú acabas de organizar, junto con la Facultad de Filosofía, hace no mucho a propósito del aniversario de la Liga Comunista 23 de septiembre, un coloquio que estuvo muy fuerte, porque hay testimonios recogidos por historiadores en donde relatan estos guerrilleros cómo era su traslado a Lecumberri, qué pasaba ahí, qué pasaba en tanto los enjuiciaban y las historias son de terror. Sí. ¿No? Son de tortura, son de secuelas, y es de verdad muy triste, por ejemplo, saber que estas personas, las que sobrevivieron, porque cuántos desaparecidos hay, ¿no? Tú nos acabas de hablar de uno solamente, pero hubo miles. De cómo los que lograron sobrevivir están viviendo una vejez verdaderamente terrible, porque es una vejez en la pobreza y una vejez con las marcas de la tortura, que pues el cuerpo no olvida, ¿no? Ahí tienen que seguir arrastrando eso. De verdad que ese coloquio, Kevin, sí fue estremecedor, porque habla de como esta parte humana, ¿no? De cómo por unos ideales de una época, pues sacrificaron sus vidas, ¿no? Sí, estaban muchas y muchos de ellos dispuestos pues a dar la vida de ser necesario, ¿no? Y entonces, al enfrentarse en un enfrentamiento muy desigual contra el Estado mexicano, pues nos topamos con estas historias, ¿no? Bastante trágicas, ¿no? Y sí, en efecto, en cuanto, por ejemplo, a las desapariciones, no quisiera dejar de mencionar el caso de Arnulfo Córdoba Lustre, que si bien no fue militante guerrillero, fue militante del Partido Comunista Mexicano, y es la única desaparición forzada que tenemos registrada en Querétaro, en San Juan del Río, una vez más, curiosamente, en el marco de la Guerra Sucia. Líder de Kimberly Clark, sí, del líder sindical, ¿verdad? Ajá. Sí, cuando apenas estaba construyendo Kimberly Clark, va a intentar organizar una huelga y finalmente la policía lo desaparece. Pues si quieren saber más de esto y del tema, ¿dónde podemos encontrar los libros? En las librerías de la UAC o conmigo, contáctenme. Ok.
en el Río de la Loza, ¿verdad? Está Sí, la sí, en cualquier librería sede de la universitaria. librería de la UAC. Muchas gracias, Kevin Simón, Gracias a por ti. habernos acompañado. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.